Bueno, pues buenas tardes. Estamos en directo justo ahora por streaming, adaptándonos a la nueva realidad derivada de esta crisis sanitaria, que evidentemente nos ha llevado a hacer toda una serie de adaptaciones que podemos contar con las nuevas tecnologías precisamente para no hacer un parón en todo aquello que tiene un carácter estratégico para la planificación del futuro de nuestra ciudad. En esta línea, nosotros y nosotras habíamos iniciado el proceso de elaboración del plan de actuación municipal, una vez más, para validar todas aquellas propuestas que dan sentido al mismo y que se han de cumplir de acuerdo al contrato social que firmamos con la ciudadanía, no solo cuando se ganan las elecciones en las urnas, sino también después, para precisamente programar y toda una serie de actuaciones y acciones que nos han de permitir mejorar la ciudad. Todo esto estaba previsto hacerlo de forma presencial, como en otras ocasiones, pero hemos tenido que readaptarnos y hacerlo en la forma virtual. Y la mejor manera de hacerlo, ya que en este mandato nos hemos marcado el objetivo de alinear todas las acciones que impulsamos desde el ayuntamiento y también desde la sociedad civil organizada o no, es decir, desde los diferentes ámbitos de actuación, hacerlo desde la alineación con los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto es un tema que sí que es cierto que para que pueda llegar a ser un éxito necesitamos implicar a la ciudadanía y que la ciudadanía sea copartícipe del sentido que abarcan los mismos, porque si realmente solamente forma parte de la planificación estratégica y de los gabinetes técnicos de las diferentes corporaciones, pues por mucho valor que puedan añadir a la gestión desde el punto de vista del fortalecimiento democrático y de la consecución de objetivos fundamentales, un total de 17, para mejorar la calidad de vida, también desde la lógica de las alianzas entre los diferentes actores, pues de poco servirá porque no tendrá ninguna trascendencia ciudadana. Entonces, en esa lógica, hemos considerado que era importante hacer una masterclass hoy, antes de ya iniciarnos propiamente con todo el calendario de debates, que empezará el martes que viene con los temas sociales y acabará el 14 de julio con el día 4 de julio, perdón, con el Fórum del PAN. Y considerábamos precisamente que era importante poder hacer hoy esta masterclass con Carlos Illán, que ahora le pasaré a hacer una presentación, aparte de agradecerle mucho que nos haya acompañado esta tarde, porque evidentemente cuando demos paso a las sesiones propiamente de validación de los grandes objetivos y acciones que han de dar cuerpo al plan de actuación municipal hasta el 2023, pues evidentemente hablaremos de que los hemos readaptado, los hemos alineado a los diferentes objetivos de desarrollo sostenible que tienen sentido en nuestra ciudad agruparlos de una determinada manera y no de otra, ¿no? Nosotros pues hablaremos de la importancia de la reducción de las desigualdades, de la educación de calidad, de una ciudad que genere comunidades al mismo tiempo que impliquen una transformación sostenible de nuestro entorno como un valor añadido. De hecho, esta pandemia nos ha puesto de manifiesto la necesidad de pensar las ciudades densamente pobladas, como es el caso de la nuestra, con una perspectiva mucho más orientada a la sostenibilidad y también a la preservación de la biodiversidad como un factor que debe ayudar precisamente a mejorar la calidad de vida y también a prevenir de forma más clara las crisis sanitarias como la que estamos haciendo frente hoy en día. También un objetivo fundamental de la organización del conjunto de las acciones del PAN será la igualdad de género. También esta crisis sanitaria nos ha vuelto a dejar de manifiesto que son las mujeres las que están padeciendo de forma más clara todos aquellos retrocesos asociados también al impacto y a las consecuencias de esta pandemia sobre sus vidas. En acción climática, también nuestra idea es articular toda una serie de actuaciones. Hoy estamos en la celebración del Día del Medio Ambiente y llevamos toda una semana llevando a cabo iniciativas en este sentido y que han de seguir reforzándose en el PAM y no se puede hacer de otra forma si no es de la mano de las alianzas con los propios sectores organizados, como decía antes, de nuestra ciudad para hacer posible todo ello. Pero para conocer de forma más extensa cuál es la filosofía que esconde en este total de 17 objetivos y más de 200 fitas o lo que se llama en inglés targets, pues tendremos la oportunidad, como decía, de contar con Carlos Illán, que tiene más de 20 años de experiencia profesional en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo, aunque es cierto que los objetivos de desarrollo sostenible vienen también
a mejorar el impacto y la eficacia de la cooperación al desarrollo van más allá de las acciones propiamente de cooperación internacional al desarrollo o de la acción climática. Y esto es un aspecto que es importante destacar. Actualmente él es consultor para la Red Española de Desarrollo Sostenible en materia de la localización de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También pues, ha desempeñado como consultor para la Comisión Europea, asesorando en cuestiones de eficacia y de ayuda al desarrollo, e imparte clases en la Universidad Complutense de Madrid en materia de cooperación. Es un lujo contar contigo esta tarde. Te agradecemos mucho que nos acompañes en este formato y deseamos pues, que esta sesión esta tarde les sirva a todas aquellas personas que nos estén siguiendo en streaming pues, para conocer de manera más clara el por qué su ayuntamiento, en este caso, se embarca en un proceso de alineación de su acción municipal de acuerdo a este gran reto de carácter mundial, que es el desarrollo y la monitorización de los objetivos de desarrollo sostenible. Adelante, Carlos. Muy bien, pues muchas gracias, alcaldesa, y al equipo de gobierno, bueno, a tu equipo que me ha invitado para impartiros esta primera charla. Voy a compartir con vosotros la presentación que tengo prevista, mostraros. Tiene dos partes. En la primera de ellas voy a hablar un poquito de lo que es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un poquito el contexto en el que nacen y la justificación de por qué son importantes. Y luego la segunda parte la dedicaré a hablar de lo que la alcaldesa comentaba antes con la localización, el aterrizaje y la adaptación o contextualización de esos objetivos a una realidad concreta como la que pueda ser la de un municipio como el de Santa Coloma de Gramenet. Bueno, yo básicamente lo que quiero hacer es presentarles la historia de un esfuerzo colectivo por hacer mejor nuestra vida en este planeta. Es una historia de la que conocemos de momento el principio y en cuanto al final, pues todos esperamos que sea feliz. Esa historia comienza pues, en septiembre de 2015, cuando 193 jefes de Estado y de Gobierno, junto a representantes de la sociedad civil, de la academia, del sector privado y de representantes de regiones y de gobiernos locales, pues aprueban en la Asamblea General de Naciones Unidas una hoja de ruta hacia un mundo más justo y sostenible. Ese 25 de septiembre de 2015 se fijó una agenda conocida como la Agenda 2030 para lograr esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en una fecha concreta, que será el 31 de diciembre de 2030. Para esa fecha se supone que esos objetivos, que contienen además muchas metas, es decir, objetivos más concretos e indicadores para poder realizar un seguimiento de cómo se avanza hacia ellos, tanto por los gobiernos, los gobiernos locales, los gobiernos centrales, las comunidades autónomas, las empresas, etcétera. Bueno, pues esas metas específicas contienen una batería de indicadores grandísima y tendrán que ser medidos, ¿no?, a lo largo de estos 15 años. Ahora ya no son 15, ya son 10 años lo que nos resta para alcanzar esa fecha concreta. Esos 17 objetivos de desarrollo que, como ven ahí, contienen de todo, es decir, contienen todo lo que se supone que debería representar para nosotros un modelo de desarrollo sostenible. Hay cuestiones que hacen referencia al fin de la pobreza, a la reducción de la desigualdad, a lo que es una educación de calidad, a lo que es la... Uy, se me ha colado aquí algo. Vale. A lo que son las cuestiones de la acción contra el cambio climático, de la preservación del entorno submarino, en fin. Eso, de alguna manera, se resume en 5 principios del desarrollo sostenible, que son los que contiene la Agenda 2030. Fijaos, esos 5 principios hacen relación a las personas, es decir, punto fundamental, poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y garantizar la dignidad e igualdad. Ese sería el primer principio.
Es una agenda que está basada también en la prosperidad. No hay que olvidar, bueno, pues que el progreso económico es necesario, pero hay que pensar en qué progreso económico, en qué modelo de producción y consumo tenemos que plantear para poder, ¿no?, alcanzar esos objetivos. Es decir, asegurar una vida próspera y satisfactoria en armonía con la naturaleza. Hay otro principio que es el de la paz, promover la paz, la justicia y las sociedades inclusivas. Hay otro principio que es el del planeta, es decir, preservar, ¿no?, nuestro entorno natural, no solamente para nosotros, sino para las generaciones que vengan detrás, ¿no? Y un principio muy importante que es el de la generación de alianzas, ¿no? Alianzas entre todos los actores, tanto públicos y privados, porque todos somos o son importantes para lograr los objetivos. ¿Cuál es la novedad que presentan? Sugieren ¿Puedes antes... poner el PowerPoint, por favor? Sí, ¿aquí? ¿Puedes poner el PowerPoint, por favor? Vale. ¿Sabes lo que pasa? Es que no se ve, se ha dejado de ver. Sí, Ahora sí. ya se puede. A veces me salta como la pantalla, por ejemplo, no sé si alguien toca algo, pero bueno, a veces me salta la pantalla de alguien. Bueno, en fin, continúo. Esto, por lo tanto, es un poco la presentación de lo que vamos a hablar hoy. La cuestión que quería plantearles era si surgieron los ODS de manera espontánea, es decir, alguien se reúne de repente en Naciones Unidas y deciden adoptar estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para nada. Esos objetivos son el resultado de muchos años de esfuerzo para poner fin a la pobreza, para poner fin a la degradación medioambiental, y recogen, como decía antes la alcaldesa, pues acuerdos alcanzados desde hace muchos años, pues desde la primera cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, pasando por la aprobación en el año 2000 de los famosos Objetivos de Desarrollo del Milenio, hasta el Acuerdo de París adoptado en 2015 para la lucha contra el cambio climático. Entonces, ¿cuál es la novedad que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible? La primera singularidad que presentan es instar a todos los países, ya sean ricos, pobres, de ingresos altos, medianos o bajos, a adoptar medidas para promover la prosperidad al mismo tiempo que se protege el planeta. De ahí digamos, el elemento de universalidad. Todos los países son corresponsables de alcanzar esos objetivos. Se emplea además un enfoque sistémico, es decir, que todos los objetivos están relacionados entre sí. Luego lo vamos a ver de manera mucho más específica en una diapositiva que he preparado. Es decir, los objetivos se refuerzan y no deberían abordarse de manera aislada. Y para alcanzar esas metas, todo el mundo tiene que poner de su parte. Es un esfuerzo colectivo. Como decía anteriormente, los gobiernos están involucrados, los gobiernos de todos los niveles, el sector privado y la sociedad civil. Es decir, es digamos, una hoja de ruta que nos obliga a tomar decisiones sobre el modelo de sociedad al que aspiramos, ¿no? Si es el modelo de sociedad por el que continuamos hasta ahora, o queremos algo más, algo nuevo, algo diferente, ¿no? Una cuestión que tiene que quedar clara es que los ODS no nos dicen lo que tenemos que hacer, sino que definen un contexto que ayuda a mejorar nuestras políticas públicas y fija prioridades, o nos ayuda a fijar prioridades teniendo en cuenta la realidad territorial, la realidad en la que nos encontremos. A eso hace referencia a la parte de localización o adaptación de esta agenda a la que me referiré más adelante. Bueno, volvamos al inicio de nuestra historia. ¿Por qué son tan necesarios los ODS? Muy sencillo, ¿no? Porque nuestro planeta y nuestra sociedad y el modelo de progreso vigente presentan pues, síntomas de una enfermedad o de algunas enfermedades.
Yo he seleccionado las 4 más importantes, las que a mí me parecen más importantes o las que de alguna manera son los síntomas más evidentes de esa enfermedad, entre comillas. La primera enfermedad se llama pobreza. Mucha gente sabrá que en el mundo hay más de 1.300 millones de personas que sufren pobreza en todos los sentidos de la palabra. Hablamos de gente o de personas que apenas tienen ingresos o que carecen de acceso al agua potable, a la alimentación o porque, bueno, pues no tienen acceso a la electricidad. El 10% de la población mundial, estamos hablando de 736 millones de personas, sobreviven con menos de 1,5 € al día. Esto está muy vinculado a la segunda de las enfermedades que se ha puesto sobre todo mucho más de manifiesto con la pandemia que vivimos en estos días, y esa enfermedad se llama desigualdad. Fíjense, por ejemplo, en el dato que les planteo. 2.153 personas, estos son datos de Oxfam Internacional, que es una organización no gubernamental que se dedica a hacer análisis sobre pobreza en el mundo, nos plantea que 2.153 personas, que son los considerados como ultra ricos en el mundo, poseen más riqueza que 4.600 millones de personas más pobres en el planeta. Esta desigualdad económica se extiende además a otros ámbitos de la vida. Imagínense, sin acceso a empleos dignos, a servicios básicos, con una dieta que es pobre o sin una vivienda decente, la exclusión y la marginación social de personas y familias se prolonga y se las priva, además de sus derechos más básicos. Incluso aquellos sectores de la población con ingresos más elevados podrían fácilmente caer en la pobreza. Basta una enfermedad, basta una mala cosecha o una catástrofe natural o provocada por el hombre para que eso ocurra. El tercero o la tercera de las enfermedades es el hambre. Más de 800 millones de personas alrededor del mundo sufren de malnutrición y de enfermedades relacionadas con esta. El hambre es la principal causa de muerte en el mundo. La principal causa de muerte en el mundo. Anualmente se lleva la vida de más personas, ¿no?, que la malaria, la tuberculosis y el SIDA juntos. Y finalmente, el cambio climático. Cada día el planeta nos manda señales de las transformaciones, señales más alarmantes de las transformaciones que está sufriendo, pues desde cambios de las pautas meteorológicas que amenazan, por ejemplo, con la producción de alimentos, hasta pues, el aumento del nivel del mar, los polos que se van deshaciendo, el polo norte y el polo sur, lo que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas. Bueno, este mundo ante estas enfermedades necesita pues, altas dosis de medicamento, y ese medicamento debería contener un principio fundamental que son los ODS. Esto que veis aquí es una campaña de sensibilización sobre los ODS que ha creado el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid. Y explica muy bien las principales características de ese medicamento al que nos referimos en este caso con el nombre de odeseína. Son 17 comprimidos que hacen referencia a los 17 objetivos de desarrollo. Este medicamento está indicado sobre todo para aquellas personas que se sientan de alguna manera, bueno, pues deseosos de contribuir al desarrollo sostenible y que necesiten bueno, pues se vean impulsados a colaborar de alguna u otra manera en este cambio sistémico que proponemos. Una de las cuestiones más importantes que nos presenta este medicamento
y que sirve para hablar de las características de los ODS es, como me refería antes, a su carácter holístico, sistémico. Es decir, los ODS están interrelacionados entre sí. Efectivamente, el desarrollo sostenible abarca muchas dimensiones y las relaciones son incontables. Por lo tanto, es comprensible que los ODS, más que presentarse pues, en píldoras o en cajas individuales, respondan a unas relaciones más o menos de esta naturaleza, ¿no? Piensen, por ejemplo, pues en los efectos que tiene sobre la salud, que es el ODS 3, pues la existencia de un aire limpio y sin menos partículas pues, de gases contaminantes o de carbono, ¿no? Todo ese tipo de relaciones hay que abordarlas y hay que entenderlas, porque el desarrollo sostenible es un proceso sistémico que pone de manifiesto las interdependencias que hay entre todos los elementos que están vinculados a la definición del mismo concepto, ¿no? Pues fíjense, al igual que los medicamentos tienen efectos adversos, también nos encontramos con que la presentación de un plan como el de los ODS, una agenda como la de 2030 con sus 17 ODS, a veces plantean efectos contrarios a lo que esperábamos, ¿no? Y los efectos adversos o contrarios a los que esperábamos, pues es la reacción o la resistencia a ese cambio que se propone, ¿eh? Fíjense, nuestra historia está llena de sucesivas reacciones o resistencias a todos los cambios que han supuesto, bueno, pues una alteración del status quo, una alteración o un cambio profundo del modelo pues en el que se asienta la sociedad, ¿no? Hubo quienes se opusieron a la igualdad de los derechos civiles en los Estados Unidos, por ejemplo, en los años 50 y 60, quienes se resistieron contra el sufragio universal a principios del siglo XX, o quienes quisieron impedir la concesión de derechos sociales a trabajadores por parte del estado de bienestar. Un economista llamado Albert Hirschman escribió hace más de 20 años un libro bastante interesante que hablaba un poco de esas reacciones de intransigencia ante los cambios que se proponen, ¿no? Cambios que afectan al status quo. Ese libro se llama Retóricas de la intransigencia y planteaba tres tesis. Las tesis que él planteaba eran las siguientes. Habrá gente que piense que los ODS no sirven para nada, ¿no? Eso es la llamada o la famosa tesis o retórica de la futilidad, ¿no? Los intentos por llevar a cabo reformas sociales y económicas, en este caso, son nulos y de alcance limitado, ¿no? Porque las cosas, tal y como están planteadas en este mundo en el que nos encontramos, son muy difíciles de cambiar, no sirven. La segunda tesis significa que es mejor esperar, que el coste político y social de esos cambios o de esas reformas propuestas son muy altos y probablemente ponen en peligro todo lo que se haya conseguido hasta ahora. Y una tercera retórica o tesis reaccionaria frente a lo que se propone como cambio, ¿no? Es la tesis de la perversidad, ¿no? Y esta tesis sostiene que toda acción deliberada para mejorar algún aspecto del orden político, social o económico únicamente sirve para empeorar las cosas. Es decir, que a veces es peor el remedio que la enfermedad. ¿Por qué les planteo estas tesis? Porque es que es importante que sepamos que ante los ODS habrá voces que nieguen la utilidad de los mismos, la utilidad de plantear una agenda como la que nos propone la Agenda 2030. Y ante esos argumentos de que no sirve, de que es mejor esperar, de que probablemente es peor el remedio que la enfermedad, ante esos argumentos solo cabe una respuesta, desde mi punto de vista, la
evidencia científica, ¿no? La evidencia científica que nos indica que los ODS, la evidencia científica y a veces hasta el sentido común, los ODS son el camino a seguir. ¿Por qué? Porque la alternativa, es decir, el business as usual, es decir, el status quo, básicamente significa el colapso de nuestro sistema económico, político y social, ¿no? Otra pregunta que suele hacerse con respecto a los ODS es si hay alguno que sea más importante que otro. Evidentemente, realmente todos son importantes, pero hay uno que actúa de alguna manera como catalizador o como movilizador de lo que se necesita para lograr el resto. Es decir, recursos financieros, tecnológicos, la generación de capacidades y la construcción de alianzas. A eso es a lo que nos referimos con el ODS 17. Y su contenido, es decir, la creación de alianzas para lograr los objetivos, su contenido nos invita a pensar en tres cosas sobre las que es necesario reflexionar cuando nos planteamos poner en marcha una agenda tan ambiciosa como esta, como la de los ODS. La primera cuestión es que serán necesarios cambios normativos para adaptarse a las nuevas necesidades que nos comporta o que nos impone la Agenda 2030. Es decir, habrá que legislar pensando en ODS. Habrá que presupuestar pensando en ODS. Habrá que pensar también en nuevas formas de trabajo, donde se fomente la constitución de partenariados público-privados, ¿no? Y en donde también, bueno, pues que entre la sociedad civil a aportar desde su ámbito de actuación. Y donde, sin lugar a dudas, se necesitan liderazgos innovadores, liderazgos innovadores que permitan transformar la sociedad, la economía, de manera inclusiva, sin dejar nadie atrás, ¿no? Hechas estas reflexiones, alguien me imagino que se preguntará, bueno, ¿y qué tal vamos? ¿No? Desde que se adoptaron los ODS o la Agenda 2030, los ODS en 2015, ¿cómo lo estamos haciendo a nivel global? Bueno, aquí van los resultados de un informe de seguimiento que lleva a cabo la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, que es una especie de plataforma global que reúne a centros de investigación, académicos y expertos en todos los ámbitos a los que se refieren los ODS, a los que la Red Española de Desarrollo Sostenible, forma parte, y en donde se presenta el grado de avance de los ODS en los países para los que hay datos. Lo que he hecho en este caso no es ponerles los gráficos y las tablas de todos los países, porque evidentemente no cabrían en esta diapositiva. Lo que he hecho ha sido escoger la tabla de los países ricos, los que forman de alguna manera el club de los miembros de la OCDE, la Organización de Cooperación Económica, y simplemente lo que quiero plantearles con este gráfico es que identifiquen los puntos rojos y los puntos verdes. Los puntos verdes son los que nos hablan que ese ODS, los que tienen justo en la parte superior de la tabla, del 1 al 17, el punto verde significa que el ODS está o se ha logrado. El punto rojo es donde todavía existen muchos desafíos para alcanzar los ODS. Los dos que más destacan, por ejemplo, son el ODS 12 y el 13. El ODS hace referencia al consumo y producción responsable y el ODS 13 hace referencia a la acción por el clima. Fíjense que casi todos los países ricos, por así decirlo, pues en estos dos ODS están bastante... Bueno, falta mucho terreno todavía por conseguir, muchas medidas que hacer. Bueno, afortunadamente esto no debe considerarse como algo negativo, sino como algo que nos tiene que invitar a movilizarnos. En este segundo gráfico
les presento las tendencias. Las tendencias, hecha de alguna manera la fotografía inicial hacia dónde vamos, ¿no? Y como ven, la tendencia es bastante buena. Hay muchas flechitas de color verde y amarillo. Las flechitas de color verde significan que estamos en buen camino para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, y las flechitas de color amarillo, las que están como en diagonal, significan que vamos, que nos acercamos poco a poco, que habrá todavía desafíos que enfrentar, pero que de alguna manera estamos en buen camino. ¿Dónde se ha avanzado más? Pues básicamente en lo que se refiere a la reducción de la pobreza, ¿no? Es el ODS número 1 y el ODS número 3, que hace referencia a salud y bienestar. Bueno, esto básicamente es una llamada de atención, ¿no? Han pasado 5 años, nos quedan 10, el terreno todavía que tenemos que cubrir es bastante grande, vamos en buen camino, pero no hay que abandonar el esfuerzo, ¿no? ¿Y cómo lo estamos haciendo o cómo se está haciendo en Santa Coloma de Gramenet? Bueno, este gráfico muestra una foto de la situación de los ODS hecha hace un par de años, así que tómenla básicamente como punto de referencia, porque la situación puede que haya cambiado en estos 2 años. Ese gráfico se incluye en un informe que hace REDS, la Red Española de Desarrollo Sostenible, sobre la situación de los ODS en 100 ciudades españolas, y nos presenta, en el caso de Santa Coloma de Gramenet, pues dónde están las fortalezas y los desafíos, ¿no? Ya les digo, es la última información de la que disponemos. Me imagino que en un par de años pues se habrá avanzado en algunas de las cuestiones que veis ahí. ¿Dónde se presentan las fortalezas? ODS 13, Acción por el Clima; ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas; ODS 7, Energía asequible y no contaminante; y ODS 3, Salud y Bienestar. Y el resto de los ODS que se plantean a continuación o que se presentan a continuación es donde de alguna manera, bueno, pues todavía convendría focalizar más los esfuerzos. Bueno, me imagino que la alcaldesa tendrá alguna cuestión que plantear sobre esta foto más adelante, y si no, bueno, pues simplemente comentaros un poco para que veáis, para que identifiquéis dónde están los retos y los desafíos. Bueno, con esta presentación o con este gráfico, lo que quería hacer era abordar ahora la segunda parte de la intervención, que es la importancia que tiene la adaptación de esta Agenda 2030 y los ODS en las ciudades. ¿Por qué son importantes la consecución de los ODS en las ciudades? Déjenme que les dé algunos datos, simplemente. Hace 15 años Naciones Unidas nos dijo que para 2020, es decir, para este año, el 51% de la población, o más de la mitad de la población del mundo, viviría en ciudades. Efectivamente, acertó. Más del 50, casi el 52% de la población mundial vive en ciudades. En 2050 será un 66%, y solo en España será un 88%. Las ciudades consumen casi un 80% de la energía mundial producida y son responsables del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Tal es la importancia de las ciudades que en aquella famosa reunión, conferencia de Naciones Unidas, se decidió incorporar un ODS específico para ciudades, el ODS 11, Comunidades y Ciudades Sostenibles. Pero como hemos visto, la naturaleza interconectada, holística de los ODS, pues hizo que al final, bueno, pues pronto se demandara un enfoque de adaptación a los ODS, a todos los ODS en clave local, ¿no? Y bueno, ahí tienen básicamente, bueno, pues un poco el origen de esa campaña que fue Urban SDG. Los SDG son los
los ODS en inglés. Esa campaña la promovió una plataforma que agrupa pues, a representantes de gobiernos regionales y locales mundiales, que se llama Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, y gracias a ellos se pudo proponer y adoptar ese ODS 11 y se pudo pasar a la localización, a plantear un esquema de localización de los ODS. Básicamente, para que se hagan una idea, la localización de los ODS tiene como objetivo adaptar la Agenda 2030 al contexto local, y para ello es necesario básicamente hacer políticas de ciudad en clave ODS, no tiene más secreto. Articulando respuestas municipales en cada una de las dimensiones del desarrollo sostenible y priorizando, ¿no?, aquellos ODS que sean más relevantes para el municipio. Santa Coloma de Gramenet está llevando a cabo su proceso de adaptación de su plan de acción municipal a los ODS. Ahí les hago una muestra de algunas otras entidades locales, gobiernos municipales y regionales e incluso empresas que están integrando los ODS en sus planes estratégicos. Iberdrola, las diputaciones, como pueden ser la de Jaén, el Ayuntamiento de Barcelona, el de Madrid o el País Vasco, ¿no? Es decir, la localización y la adaptación de la Agenda 2030 es una realidad, ¿no?, hoy en día. Y como decía, Santa Coloma de Gramenet pues, está llevando a cabo este proceso en la actualidad. En su plan de actuación municipal ha definido, digamos, 6 ejes estratégicos que están vinculados cada uno de ellos a ODS específicos que después incorporarán otros ODS que sean considerados como relevantes. Ahí tienen, por ejemplo, bueno, pues la acción climática, que tiene que ver con el ODS 13, la de ciudades y comunidades sostenibles, que tiene que ver con el ODS 11, la reducción de las desigualdades, que tiene que ver con el ODS 10, la igualdad de género, que tiene que ver con el ODS 5, la educación de calidad, que tiene que ver con el ODS 4, y las alianzas para conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible. Están vinculadas con el ODS 17. Este es un proceso al que están llamados a contribuir a través de los distintos canales de participación que están contemplados en los reglamentos de participación ciudadana y evidentemente, bueno, pues como me comentaban antes, ese proceso se inició antes de que ocurriera esta pandemia, pero estos canales, como los que se han abierto, esos canales de alguna manera telemáticos, pues ayudan a suplir de alguna manera pues bueno, pues los mecanismos normales de participación. Bueno, yo lo que les animo es que participen en cada uno de los grupos de trabajos que se abran y que, bueno, pues planteen sus dudas, sus observaciones y su input. Y 3 ideas para finalizar mi intervención a modo de conclusiones. La primera, los ODS buscan el equilibrio entre los 3 pilares del desarrollo sostenible, es decir, el ser humano como destinatario final de cualquier mejora, ¿no?, que se plantee, la protección y conservación de nuestros recursos naturales y la necesidad de crear pautas de consumo y producción que sean sostenibles. Idea número 2, los ODS no son un plan del gobierno, no son otro plan, es un plan de todas las organizaciones, colectivos e instituciones públicas y privadas. Todos estamos llamados a participar en su consecución dentro de nuestras posibilidades. Tercero, la localización, como decía, no es un plan municipal más, un plan estratégico muy bonito que se presenta y ya está. Es darle la posibilidad a las instituciones públicas y a los agentes económicos y sociales del municipio de proponer qué modelo de ciudad es deseable, ¿no? Bueno, pues termino con estas 3 consideraciones y quedo a vuestra disposición para contestar dentro de mis posibilidades a las preguntas que planteéis. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por la capacidad de síntesis para explicar un tema que no deja
de ser complejo, sobre todo si es la primera vez que a lo mejor se oye hablar con detalle de lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Me parece muy importante las 3 conclusiones que justo apuntabas para finalizar la intervención, especialmente la tercera, que hace referencia a la necesidad de que la alineación de la acción municipal y ciudadana no sea exclusivamente concretada en un plan estratégico como un nuevo instrumento de innovación en la planificación de la gestión pública, sino que precisamente la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos permita avanzar hacia un nuevo modelo de ciudad donde en el centro de la acción política y de la acción ciudadana se sitúa la mejora del bienestar de las personas y al mismo tiempo se innova en la mejora de las propias prácticas de participación ciudadana, ¿no? Que creo que aquí los ODS nos ofrecen una gran oportunidad. En la línea de lo que tú apuntabas antes, de la encuesta que hace referencia a qué grado de consecución tenía en el 2018 la ciudad de Santa Coloma en relación al conjunto de los ODS, sí que aquí nosotros ya le apuntamos en su momento a REDS, pero también estamos haciendo un trabajo importante desde Diputación, que también nos hemos puesto las pilas de forma clara para impulsar no solamente el plan de actuación municipal de Diputación de Barcelona, sino también poder disponer de una batería de indicadores que nos permita precisamente medir de manera más rigurosa la consecución de estos objetivos en clave local. Porque el problema que nos encontramos con la medición de estos indicadores que antes hacía referencia es que están planteados en una lógica de gestión propia de los estados, y esto lleva implícito a que no se tengan estados o incluso poderes regionales a nivel de comunidades autónomas o corporaciones que tengan un planteamiento supramunicipal, pero especialmente están pensados con una lógica estatal. ¿Esto qué provoca? Provoca, por ejemplo, que algunas de las partidas que a nivel municipal son fundamentales para la consecución de lo que serían los diferentes hitos asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son contabilizados, ¿no? Y esto perjudica de forma clara para medir el impacto real del esfuerzo que hace, en este caso, un ayuntamiento, ya sea el de Santa Coloma o cualquier otro, para la consecución de los objetivos y de los diferentes programas que les dan sentido. Entonces, aquí sí que, como comentabas, estamos empezando a hacer un esfuerzo muy importante de homologar toda una serie de indicadores que permita medir con mayor sensibilidad toda la labor que se hace por parte de las corporaciones locales y que sea posible establecer criterios de comparación entre diferentes ciudades, incorporando, como decía, algunos aspectos que en estos indicadores pensados más en una lógica de consecución estatal eran margen, ¿no? Fundamental aquí, que también forma parte del objetivo 17, que tiene que ver con las alianzas, ¿no? Porque la mayoría de políticas públicas que se desarrollan desde el ámbito local, aunque se debería aplicar con mucha más fuerza y determinación el principio de la subsidiariedad que marca las propias disposiciones europeas, nos encontramos normalmente que parte de estas políticas los ayuntamientos simplemente acompañan, ¿no? Y que no son el actor garante precisamente por el marco competencial que rige a nuestro país de estas políticas. En todo caso, lo que hacen es un acompañamiento en algunos de los aspectos, aunque muchas veces, e insisto en el de educación, tengamos que hacer mucho más que acompañar, sino suplir el hueco que dejan otras administraciones. Pondré un ejemplo, etapa 03. La etapa 03 es una etapa que las diferentes leyes de educación que se han reformado continuamente tiene que tener una determinación clara por parte de la administración competente, pero en definitiva, el hueco que se ha generado o la falta de determinación a la hora de implicar esta etapa educativa fundamental ha recaído sobre los ayuntamientos. Es decir, la mayoría de ayuntamientos son los que están cubriendo a día de hoy la etapa 03, cuando debería ser la comunidad autónoma, en el caso de Cataluña, quien la asumiera de forma clara, ¿no? Claro, todo esto no lo permiten medir, todos estos indicadores
que contemplaba en 2018 REDS y que no son, son rigurosos en cuanto a una lógica estatal, pero sí que dejan en oculto parte del esfuerzo que el conjunto de ciudades, ahora porque hablamos de Santa Coloma, ¿no? Pero que el conjunto de ciudades. Un aspecto que me ha aquí por la importancia que tiene y que antes también hacía referencia, es el tema de la diapositiva que nos has presentado en relación a cómo van los estados de acuerdo al report de consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y me ha sorprendido, bueno, no me ha sorprendido, he constatado una evidencia que me temía, que es que en el objetivo 5, el de la equidad y la igualdad de género, solamente tenían el semáforo en verde Noruega. Correcto. Y iba en el buen camino, evidentemente Noruega, porque ya tenía el semáforo en verde, y Nueva Zelanda, que evidentemente destaca como a nivel de política de Estado con medidas muy revolucionarias desde el punto de vista de la radicalidad democrática en esta elección, vamos a decir, pues en una situación llamativa, ¿no? Llamativa que después evidentemente se constata con los datos generales que tenemos de techo de cristal, de dificultades para acceder al mercado laboral, de cronificación de la pobreza que padecen las mujeres, violencias y demás, ¿no? O sea que este es un objetivo que nosotros dentro de la acción municipal y también desde la política local tenemos que darle un impulso importante, sobre todo con la promoción de toda una serie de políticas integrales que nos deben ayudar a corregir esa brecha, porque sin igualdad de género no hay desarrollo sostenible posible. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro, igual que tenemos que tener muy claro que necesitamos un aire limpio y oxígeno y bosques naturales y biodiversidad, porque si no el aire es irrespirable y evidentemente no podemos garantizar la vida a las generaciones futuras, ¿no? Pero eran los aspectos que me interesaba destacar, la necesidad sobre todo de disponer de un sistema de indicadores que nos permitan medir con más rigor el esfuerzo de los territorios y de los gobiernos locales para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. En esa dirección se está haciendo un esfuerzo no exento de complejidad, ya lo apunto, es difícil poder disponer de esa batería de indicadores que nos permita afinar en lo que sería lo que medimos y cómo damos cuenta de lo que estamos midiendo, pero en ello estamos y esperamos poderlos tener lo antes posible, y la necesidad pues, de darle un mayor impulso a las cosas que tienen que ver con las desigualdades de género, que son estructurales y evidentemente afectan de forma clara al conjunto de países y especialmente, y no están exentas de la misma, los países que teóricamente estamos en una situación de desarrollo y ¿no? Que a veces es esa superioridad con las que nos estudiamos la realidad. Decimos, no, es que los países ricos la igualdad ya es mucho, y nada más lejos de la realidad. La cuestión es que me suscitaba tu presentación. Pues sí. No, si puedo añadir, no sé si hay alguna pregunta, damos paso a las preguntas. Tenemos 8 preguntas de momento. Vale. Bueno, como queráis, ¿eh? No, simplemente añadir 2 cuestiones. Coincido contigo en el diagnóstico que haces de los indicadores, de la necesidad de tener indicadores propios, ¿eh? Y ese es uno de los verdaderos retos para poder localizar la agenda, ¿eh? Lo más importante es saber hacia dónde va uno, y para saber hacia dónde va tiene que medir, y medir es gestionar. Y cuando se diseñó esta agenda, evidentemente se hizo pues, desde la perspectiva de creación de indicadores de ámbito, digamos, vamos a decirlo, departamental o local, o regional y local, pues es, bueno, pues crear indicadores específicos cuesta dinero. En muchas ocasiones no se ha podido tener la oportunidad de generarlos con anterioridad, y luego, si entramos a hablar de la comparabilidad de los indicadores, pues no es lo mismo comparar indicadores entre Santa Coloma de Gramenet y Madrid o Barcelona, es decir, porque son 2 realidades también distintas, ¿verdad? Entonces,
De alguna manera, lo que plantea o lo que evidencia esta agenda pues, es la necesidad, sobre todo, de hacer innovaciones en el ámbito público, ¿no? Innovaciones en la gestión, ¿no? De políticas, ¿no? Y en el refuerzo, bueno, pues de áreas que a lo mejor hasta ahora habían sido, bueno, pues habían sido dejado un poco, bueno, pues necesitaban reforzarse, vaya, ¿eh? Y la otra cuestión que evidencia la Agenda 2030, pues es el modelo de Estado que tenemos, ¿no? Porque si en el nivel local es en donde realmente se dan respuesta a todas las necesidades que hay y a todos los desafíos que plantea esta agenda y no se disponen de los instrumentos normativos legales, financieros, presupuestarios, pues es evidente que tenemos que pensar si deberíamos plantear una reforma, ¿no? Una reforma, en fin, a gran escala, ¿no? Del modelo de Estado y de administración pública que tenemos. Bueno, lo dejo ahí y si hay alguna pregunta, pues adelante. Tenemos 8 preguntas. Si queréis, paso en un turno de 4 y luego otras 3, ¿de acuerdo? Y así los dos podéis contestar. Primero tenemos una que envía Maricel, que pregunta si la ONU ha hecho algo para adaptar los ODS a la pandemia. Después tenemos más bien un comentario que nos dice: la verdadera enfermedad son los ricos, pero qué pena que la riqueza no se contagia. Después tenemos otra pregunta que dice, perdón, lo digo en castellano mejor, Carlos, disculpa. Perdón por el pesimismo, pero si los objetivos no son vinculantes para los gobiernos, ¿crees que se podrán cumplir? Vosotros medís con el informe de seguimiento, pero ¿cómo? ¿Con qué parámetros? ¿Y dicen la verdad los gobiernos cuando les pedís los datos? Bueno, voy a contestar, no sé, alcaldesa, ¿me dejas que conteste yo? Por supuesto, adelante. Vale. Contesto a la última. Reds no pide información a los gobiernos, ¿no? Reds pide información a las administraciones públicas aquí en España para elaborar un informe que plantea como una especie de foto de cuál es la situación de los ODS en esa ciudad en particular. Y en función de la información que dispone en ese caso, pues la administración pública local o autonómica, pues entonces se trabaja con esos datos, ¿no? Entonces, evidentemente siempre hay un principio digamos, de confianza en que los datos que se van a pasar pues son los datos evidentemente más actualizados, relevantes y pertinentes para lo que se quiere medir, ¿no? En cuanto al pesimismo que se planteaba por uno de los internautas, pues de que si se van a conseguir o si no se van a conseguir. Los objetivos de desarrollo sostenible no son legalmente vinculantes y eso evidentemente es una de las quizás mayores debilidades que tiene. Bueno, pues un compromiso que evidentemente es voluntario. Fíjense, por ejemplo, pues Estados Unidos, Trump se retiró del Acuerdo de París para la lucha contra el cambio climático y lo pudo hacer impunemente porque no es un acuerdo que sea legalmente vinculante. En el caso de los compromisos adquiridos durante los últimos años en materia de reducción de la pobreza a escala de Naciones Unidas, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio o los de la Cumbre de Río o estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues pasa lo mismo. Es verdad que no son vinculantes y evidentemente pues cada Estado hará todo lo posible para intentar alcanzarlos. Habrá algunos que por el contexto político, pues para ellos no sean prioritarios, pero esto yo creo que debe de ir más allá de cualquier planteamiento político, de cualquier estrategia política cortoplacista, porque aquí realmente se está planteando el futuro
del sistema bueno, pues económico, social e institucional, tal y como lo conocemos ahora. Si los gobernantes son incapaces de ver eso y evidentemente lo ven, pues entonces tienen que hacer todo lo posible para, no voy a decir que se consigan, sino hacer todos los esfuerzos para ir en esa dirección, porque la fecha 2030 es una fecha, de alguna manera, voy a decirlo también, simbólica. No, hay que ser también realistas y pragmáticos. Todo lo que se pueda avanzar hasta 2030 va a ser muy bienvenido, y todos los esfuerzos puestos en marcha, y eso yo creo que es el valor que tiene esta agenda, que es el de poner en marcha procesos e iniciativas que vayan poco a poco cambiando las cosas tal y como las conocemos hasta ahora. No llegaremos a 2030 con todos los deberes cumplidos, con todos los ODS cumplidos, pero yo estoy seguro de que simplemente fijar esta agenda ya es un buen acicate, ¿sabes? Para poner en marcha esos procesos de cambio, que tarde o temprano tenían que llegar, ¿no? Y más vale que se pongan ya en marcha. La ONU evidentemente no ha adaptado estos ODS a la situación que estamos experimentando hoy en día con la pandemia, con la COVID, porque este tipo de circunstancias o de riesgos ya están contemplados en muchos de los ODS. Por ejemplo, el ODS número 3, el ODS de salud y bienestar, pues hace referencia a la prevención y a la gestión de riesgos derivados de bueno, pues, acontecimientos como este, ¿de acuerdo? Lo que sí que ha cambiado es pues la atención que en este momento se le está dando específicamente a ese ODS, al número 3, porque para luchar contra esta pandemia, bueno, pues se tiene que hacer desde la ciencia, desde la innovación, que son cuestiones que se refieren, dentro del ámbito de la salud, que se refieren al ODS 3, pero que tocan otros ODS también. El ODS 9, por ejemplo, también toca temas de innovación. El ODS 4, de generación de conocimiento, educación, pues también. Entonces, no ha adaptado los ODS, ha adaptado de alguna manera o ha cambiado el esfuerzo o digamos la atención que le estaba dando pues, a la agenda, a determinados ODS. Y con respecto a que la riqueza es una enfermedad que no se pega, pues evidentemente muchos... Más que la riqueza, yo creo que tendríamos que hablar más que de riqueza, de redistribución, porque riqueza hay mucha. Lo que no se pega son las políticas de redistribución que se plantean en uno de los ODS que yo creo que son fundamentales en la agenda, que es el ODS 10. Y además me alegro de que haya sido seleccionado como ODS relevante, ¿no? Como eje estratégico en el PAN, de Santa Coloma de Gramenet. No sé si me he dejado algo. No, yo creo que se ha dado perfecta respuesta tanto al comentario como a las reflexiones que se planteaban. Y Suka, ¿avanzamos con las otras 4? Sí, la siguiente dice, primero saludar al ponente y felicitar a todos los que estáis haciendo posible este proceso de PAM quedándonos en casa. En relación a las alianzas y el ODS 3 sobre salud y bienestar, en esta ciudad como la nuestra, ¿cómo debe de aterrizar ese ODS para conseguir una alianza permanente y colaborativa entre la asistencia primaria, la hospitalaria, las experiencias en comunitaria y la intervención institucional desde salud pública? Vale. Otra que tenemos también. Buenas tardes. ¿Se ha dimensionado el impacto que el nuevo escenario COVID puede tener en la consecución de estos ODS? ¿Es el retroceso que puede suponer, Gracias. Otro nos dice, yo soy maestro en Santa Coloma y sé que la educación es competencia de la Generalitat y ella es la que tendría que hacernos avanzar, pero el ayuntamiento ya ayuda, aunque podría dar más medios y mejores instalaciones.
Y finalmente, una última que dice, esto de los ODS no es para los gobiernos de los países. ¿Qué puede hacer un ayuntamiento para que se consigan? Perdón, ¿puedes repetir la última, Isuka? Sí. Dice, esto de los ODS no es para los gobiernos de los países. ¿Qué puede hacer entonces un ayuntamiento para que se consigan? Ah, muy bien. Bueno, precisamente una de las cuestiones de las que hemos hablado, y yo creo que también era la propuesta que traíamos con esta charla, era plantear que la Agenda 2030 y los ODS no son una cuestión que competa, por así decirlo, exclusivamente al gobierno central. Es una cuestión que afecta a todos los niveles de la administración pública o de la sociedad, como lo quieran llamar, ¿no? Por eso se creó, se aprobó un ODS específico para ciudades, ¿no? Eso ya es una indicación de que la ciudad tiene un claro protagonismo en esta agenda. Y cuando he comentado antes que bueno, pues a lo largo de este proceso de adaptación de la agenda se hizo evidente, bueno, pues que todos los ODS están interconectados y que evidentemente desde una ciudad con tantos procesos como ocurren desde todos los puntos de vista, ¿eh? Políticos, económicos, culturales, sociales, medioambientales, educativos, de salud, ¿no? Era preciso, ¿no?, adaptar la Agenda 2030 pues, al contexto local. De ahí, bueno, pues un poco que la segunda parte de esta intervención haya sido dedicada a eso. Por lo tanto, no es para los gobiernos, es para todos los gobiernos de distintos niveles, incluso más allá. Es para todos los ámbitos de la sociedad, sector privado, sociedad civil e instituciones públicas y privadas. Yo he puesto antes un ejemplo de planes de adaptación de los ODS a empresas como Iberdrola, o, por ejemplo, bueno, pues, como el Instituto de Salud Global, ¿no?, aquí de Barcelona, o como las diputaciones. Es decir, estaba haciendo, antes de plantear esta intervención, bueno, pues un repaso a las grandes empresas que han llevado a cabo ya esa traslación, por así decirlo, de la agenda, y son muchas. Es que están prácticamente todas las grandes empresas del país, internacionales como Siemens, Bosch, etcétera, han adaptado esta agenda. Por lo tanto, es una agenda que desborda, por así decirlo, el ámbito, digamos, público, el ámbito de la gestión pública o de lo público o de las instituciones públicas. Compete a todos. En cuanto a los efectos que ha tenido el COVID, o la COVID, mejor dicho, en los ODS, había preparado una diapositiva final que ahora he recuperado y que quiero mostrársela, si es posible, porque lo van a ver de manera sintética, si puedo. Vamos a ver. Bueno, pues no me deja. ¿Es posible, Isuka, es posible compartir? ¿Sí? ¿No se puede? ¿No la puedes compartir? No me deja. Asistencia, ¿puedes darle entrada? Ah, vale, ahora soy el co-host. A ver, voy a... Ahora, perfecto. Bueno, pues a ver si lo pueden ver. To everyone. ¿Se ve la diapositiva? Se ve ahora mejor, porque Vale, si no, perfecto. la tipografía es pequeña y cuesta. Vale, bueno, pues ahí tienen una especie de mapa de lo que supone o de lo que ha supuesto la pandemia para cada uno de los ODS. Por ejemplo, ODS 1. El resultado de esta pandemia provoca la pérdida de ingresos que lleva a las personas más vulnerables de la sociedad todavía a empobrecerse más. Para el ODS número 3, efecto devastador
en la salud, y ahí podríamos agarrar todos los indicadores que conocemos hoy en día, ¿no? El ODS 4, cierre de escuelas, aprendizaje a distancia es menos accesible, sobre todo para las personas que no se lo pueden permitir. En cuanto al agua, por ejemplo, al ODS número 6, interrupciones del suministro y escasez de agua en algunas zonas dificultan el acceso a zonas limpias para lavarse las manos, que es una de las medidas de prevención de la COVID más importante. ODS número 8, trabajo decente y crecimiento económico. Actividades económicas suspendidas, menos ingresos, reducción de las jornadas laborales y crecimiento del desempleo. Es decir, como ven, ha habido un impacto en los ODS, evidentemente, porque es que los ODS al final son un reflejo un poco, bueno, pues de lo que ocurre en el mundo, ¿no? Y en el mundo ocurre, bueno, pues que ha habido desafortunadamente personas que han perdido la vida como resultado de esta pandemia, de que ha habido gente pues, que ha perdido su trabajo o que, ¿no? Pues, está en una situación de, bueno, pues, de dificultad evidente. Por ejemplo, bueno, pues imagínense las personas desafortunadamente que han tenido que convivir con parejas, bueno, pues con las que han tenido problemas, ¿no? Desde el punto de vista de las relaciones interpersonales. Ha afectado evidentemente a todos los ODS. Y el resultado un poco de todo lo que ha ocurrido durante estos meses, pues evidentemente va a afectar. Yo creo que se reflejará en el próximo informe de seguimiento que hemos visto anteriormente en las transparencias, porque ese informe hacía referencia al año 2019. Yo creo que el informe de 2020 yo creo que va a tener en cuenta el impacto de esta pandemia. Y esas flechitas y algunos de los puntos rojos creo que van a verse, sobre todo con más, ¿no? Van a ser más evidentes. Hay una pregunta que se me ha planteado sobre el ODS 3, que soy incapaz de contestar, y que hablaba un poco de las alianzas entre los niveles de atención primaria, etcétera, pues que como no soy experto en este tema, se me hace difícil de contestar y siento no poder darle una respuesta bueno, que sea pertinente en este caso. Lo siento, no soy capaz de decir nada sobre eso. A mí sí me gustaría apuntar a alguna cuestión en relación precisamente a esta, más que pregunta, creo que necesidad de mejorar la coordinación y los recursos relacionados con la sanidad pública, y que se ha puesto claramente de manifiesto precisamente a raíz de la pandemia de la enfermedad de la COVID, es el hecho de que evidentemente hemos estado ante una situación que pone de manifiesto de forma clara la necesidad, como se apuntaba hace un momento por Carlos, de tener en cuenta que los pilares del estado del bienestar no son gasto accesorio, sino que son inversiones necesarias precisamente para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Los recortes que sistemáticamente ha sufrido nuestro sistema público de salud pues han evidenciado, entre otras muchas circunstancias, las carencias para hacer frente a una pandemia que nos ha colapsado evidentemente UCIs y ha supuesto que parte del personal sanitario, también aquí en la línea del objetivo 5, mayoritariamente en este caso mujeres, se hayan visto en condiciones de mayor exposición a la enfermedad y trabajando con los medios insuficientes para poder hacer algo tan fundamental como es salvar vidas, ¿no? Estos recortes han sido claramente negativos, y esto se ha demostrado de forma clara. Evidentemente hay un problema para mí de fondo en todo esto, que hace que el propio sistema de salud genere muchísimas dificultades de coordinación entre lo que sería a día de hoy, precisamente por todos estos recortes entre los mecanismos de entrada al mismo a través de la atención primaria, la derivación a la atención hospitalaria y toda una serie de factores que hace que sea muy necesario mejorar precisamente esta coordinación. Y aquí, de nuevo, el papel del ámbito local es básico. Es cierto que tenemos las tablas de
de salud que nos permiten pues, hacer un seguimiento continuo y continuado a esta situación, pero en el caso de la salud y especialmente, por ejemplo, de la atención que ha recibido nuestras personas mayores en el ámbito de las residencias de atención a las mismas, no solo mejorar la coordinación, sino los recursos necesarios para que los diferentes niveles de atención puedan ser lo más efectivos posible en situaciones tan como es una situación muy crítica, pero solo aproximadamente un 5% de la población se ha visto afectada por la pandemia y esto nos ha llevado al colapso de las UCIs y de nuestro sistema hospitalario, partiendo evidentemente de una serie de recortes que se han ido produciendo a lo largo del tiempo y que han perjudicado claramente la capacidad de acción pública, en este caso, para dar respuesta a la crisis sanitaria, ¿no? Entonces, en la línea de lo que creo que transmitirnos la persona que nos hacía la demanda o la pregunta, yo me gustaría aportar que es necesario incrementar mucho más recursos para mantener los pilares fundamentales del estado del bienestar, que se han ido ampliando en los últimos tiempos, de la sanidad, la salud, los servicios sociales, las políticas sociales y que evidentemente esta redistribución de recursos se plantea en políticas que están claramente relacionadas con los propios objetivos de los ODS, ¿no? Y aquí el papel de los ayuntamientos, y lo ligo también a otra de las preguntas que nos han llegado, debe ser fundamental, de los ayuntamientos en la sociedad civil, porque si la constitución de los ODS a las instituciones estatales, pues estaremos perdiendo la oportunidad, entre otras cosas, de contar con una ciudadanía crítica que sea capaz de auditar precisamente a los poderes públicos, especialmente a los estatales, para la consecución de la mejora de la calidad de vida. Y luego también se ha comentado una cosa en relación a la educación, que comentaba un docente de nuestra ciudad. Totalmente de acuerdo que nos faltan medios para garantizar la educación pública. Y aquí sí que hay aspectos que no puedo dejar de mencionar, ¿no? Los esfuerzos que se hacen por una educación que vaya más allá de los aspectos son importantes, pero si de la administración competente se nos generan muchos vacíos que se podrían llenar y podríamos ser muchos más eficientes a la hora precisamente de disponer de mejores espacios, como apuntaba la pregunta, porque evidentemente suplimos lo que debe hacer otro. Es decir, vuelvo al ejemplo de la etapa 03. Hemos tenido que exigir por vía judicial, en este caso la Generalitat de Cataluña, que nos debe cumplimiento en la política compartida, insisto, competencia de Generalitat, pero compartida con los ayuntamientos para hacer frente a la cobertura de esta etapa indispensable en la educación de los niños y las niñas. En el momento en el que dispongamos de estos recursos, pues tenemos capacidad de invertir en que sería la red educadora que va más allá de las aulas, pero mientras tenemos que estar cubriendo los déficits de la otra administración, pues esto está en muchos casos poder ir más allá de lo que ya hacemos, poder mejorar, por ejemplo, pues las instalaciones deportivas, poder abrir estas escuelas o incluso institutos que por la tarde no se utilizan para ofrecer actividades complementarias, ¿no? Aquí nos vamos a encontrar con un reto muy importante y que el docente conoce tan bien como yo, que es de qué manera vamos a adaptar la escuela pública, y evidentemente también la concertada, pero la escuela pública, para hacer frente a la, entre comillas, nueva normalidad, ¿no? Porque con las reuniones respectivas que vamos teniendo en este caso con la Generalitat de Cataluña, lo que se nos comunica es que vamos a tener que ceder muchos espacios municipales, igual no tantos como nos pensamos, pero sí muchos, para poder garantizar la educación presencial con los criterios de distanciamiento que se nos van a exigir, ¿no? Entonces, todo esto nos genera muchísima incertidumbre. Vamos a contar para hacer posible precisamente que no se produzcan retrocesos en el éxito escolar. ¿De qué manera vamos a garantizar, por ejemplo, los sistemas híbridos entre educación presencial y educación virtual que se pueden dar si en algún que otro momento hay que hacer procesos de aislamiento por algún repunte, aunque menor, de la pandemia, ¿no? Surgen toda una serie de dudas que, insisto, vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar
todo lo que es el sistema público de redistribución de recursos a través de las grandes políticas sociales, ¿no? las que durante mucho tiempo se reivindican y que son las que siempre, de acuerdo a los ciclos económicos, sufren pues, el impacto de los recortes con consecuencias muy negativas precisamente para los propios indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible. Si te parece, quedan 3 y cerramos, ¿de acuerdo? Perfecto. Vale. Una intervención dice, no quiero ser pesimista, pero la fotografía de los puntos rojos sobre la situación de los ODS requiere hacer un esfuerzo para no desanimarse estando a la mitad de camino. Habrá que esforzarse mucho y sobre todo sensibilizar a la ciudadanía. La medicación de la ODS-INA, que me parece una magnífica herramienta, ¿tenéis prevista acercarla a las escuelas e institutos? La segunda dice, dices que los gobernantes tienen que estar convencidos y trabajar para conseguir los ODS. Sin embargo, creo que quien debe estar convencido en primera instancia son los ciudadanos y las ciudadanas, porque ellos y ellas son los que eligen e instan a los gobernantes para que desarrollen las bases de un futuro aceptable para nuestros hijos e hijas. Y finalmente, la última dice, por favor, preguntar su opinión en relación en que si es positivo o negativo que el macrocambio cultural tecnológico que sufre la sociedad con relación a los objetivos de desarrollo sostenible, supongo que quiere decir si es positivo o negativo el macrocambio cultural tecnológico que sufre la sociedad. Con respecto a los ODS, yo entiendo esta pregunta como que vivimos más aislados por culpa de la tecnología, ¿no? Y que eso igual puede generar conductas más, ¿cómo te diría yo?, individualistas, etcétera, y lo que plantean precisamente los ODS es un esfuerzo colectivo. Bueno, evidentemente la introducción de la tecnología pues ha tenido aspectos positivos y negativos pero es verdad que vivimos hiper conectados, por así decirlo, y esa hiperconexión pues a veces nos hace olvidar que hay otras cuestiones importantes como son la cooperación, ¿no? Como es bueno, pues, discutir, hablar, contrastar, generar esfuerzo colectivo, por así decirlo, asociarse, participar en eventos, ¿no?, como este, afiliarse a algún partido político o alguna ONG, y promover el cambio. Si uno básicamente promueve el cambio pues desde la tablet o desde, ¿no?, o pretende participar desde bueno, pues las posibilidades que ofrece las nuevas tecnologías, bueno, estará contribuyendo, pero creo que hay otras maneras saludables de evitar ese individualismo al que me refería antes. No sé si digamos, la reflexión va por ese camino, ¿verdad? El tema de los puntos rojos y no desanimarse, pues evidentemente una de las, digamos, de las intenciones era precisamente esa, ¿no? Y más sobre todo a partir del año que viene, cuando a lo mejor por culpa de esta pandemia los puntos rojos sigan ahí o hayan bueno, pues se hayan incrementado. Pero evidentemente no hay que desanimarse y no hay que desanimarse en nadie, ni los gobernantes o representantes de lo público, que son los que tienen que plantear este tipo de procesos, ni los ciudadanos, que son los que tienen que participar, ni el sector privado, que es el que tiene que contribuir de manera muy importante a que el cambio también se dé, ¿no? Evidentemente, una de las razones por las que estamos llevando a cabo estas charlas es para alertar de que no conviene bajar la guardia. Es como ahora cuando nos dicen, bueno, estamos en proceso de desescalada, pero no hay que bajar la guardia porque en cualquier momento el virus rebrota y puede volver a la situación de partida. Pues eso es lo que no queremos.
no queremos nadie. Tanto hablando del virus como de los ODS, ¿verdad? Las ODSI-NA, me imagino que evidentemente la alcaldesa pues ya habrá pensado, ¿no?, en llevar y acercar a las escuelas, ¿verdad?, este tipo de propuestas que además, bueno, son desde el punto de vista pedagógico son muy interesantes y además plantean, bueno, pues eso que muchas veces se ha llamado como la construcción de una pedagogía crítica que tiene que empezar pues desde las etapas tempranas de la formación de cualquier individuo, de cualquier ciudadano, por así decirlo. Luego también se ha planteado, creo que una disyuntiva entre el papel de los gobernantes y de los ciudadanos, de que realmente los que no tienen que estar simplemente sensibilizados son los gobernantes, sino de una manera mucho más importante los ciudadanos, que son los que plantean los cambios. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero no quiero dejar de pensar en que sin gobernantes, sin representantes de lo público concienciados, porque en muchas ocasiones nos encontramos, bueno, pues con gobernantes pues, que piensan en el ciclo electoral o cortoplacista, y cuando hablamos de los ODS estamos hablando no ya solamente de 2030, estamos hablando de más allá, ¿no? Entonces, el, la sensibilización y el compromiso tiene que estar repartido de igual manera por todos. Evidentemente, una sociedad, una ciudadanía mucho más sensibilizada y mucho más crítica con lo que hacen los representantes de lo público es fundamental. Es fundamental. Y bueno, y precisamente, bueno, pues iniciativas como esta tienen toda su razón de ser y que no acaben nunca, ¿no? Y que se puedan extender a todas las capas bueno, pues de la ciudad, al sector público. Me gustaría pues que también hubiera este tipo de, ¿verdad?, que me imagino que si no se han hecho ya, pues las tendréis prevista con representantes del sector privado, de la sociedad civil, de los sindicatos, de la academia, etcétera, etcétera. Es que esto es una tarea compartida. Sí, en la línea de lo que nos preguntaban si vamos a llevarlo a la ODSI-NA a los centros de educación, tanto de primaria, adaptadas a la capacidad también de aprendizaje, como especialmente de secundaria. Evidentemente tenemos previsto poderlo hacer porque es muy necesario, ¿no?, dentro de la propia estrategia de implicación del conjunto de la ciudadanía, también de los más jóvenes en consecución de los países, incluso en el Consell dels Infants está prevista hacer alguna intervención divertida y adaptada a los niños y a las niñas para que puedan hacerlos también desde su visión en la mejora de la ciudad. Apuntar que me ha gustado mucho de tu intervención, Carlos, la referencia que has hecho a la obra de Hirschman y el hecho de hablar de la retórica de la futilidad, de la retórica del riesgo y de la perversidad, la última peligrosa en los que estamos, porque en cierta forma ejercicios como el que hemos hecho hoy y las personas que se han sumado al mismo nos están ayudando de forma clara a poder combatirlos, ¿no?, porque son refugio muchas veces de la paralización, del miedo y sobre todo de la incapacidad que tenemos, por alta que sea la cima, de poder avanzar en la consecución de la mejora del bienestar y sobre todo de la calidad de nuestro sistema democrático, que creo que está en juego también si no tenemos en cuenta esta voluntad de poner en el centro de todas las políticas públicas y de la acción ciudadana el bienestar de la ciudadanía, independientemente a sus condiciones de partida, tanto como de bienes materiales como de sexo, raza, religión y todo aquello que queramos ir sumando. En la línea de los futuros debates, apuntar que, haciendo un poco de resumen de calendario para aquellas personas que nos han estado siguiendo hoy, si quieren seguir y los hemos motivado a seguir en este proceso, el día 9 empezaremos a las 7 de la tarde con la sesión virtual que hace referencia a las cuestiones relacionadas con
la reducción de desigualdades y con todo lo que tiene que ver con la reducción de la pobreza desde una lógica integral, de políticas públicas integrales, pues lucha contra la pobreza energética, el acceso a la vivienda, de qué manera planificamos los servicios asistenciales. Esto sería el día 9, el martes a las 7. Seguiríamos el miércoles 10 con la importancia de la cultura. Es cierto que de forma clara en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible no aparece la cultura como tal, pero sí que puede estar implícita, por ejemplo, tanto en la educación de calidad como en la reducción de las desigualdades. El acceso a la cultura es un bien que debe estar preservado y se debe promover desde los poderes públicos, y aquí también tenemos la oportunidad de abordarlo. Después seguiremos con otra sesión también relacionada con las cuestiones sociales, que son 2, el día 12. El día 15 con las cuestiones de igualdad de género. Seguiremos con las cuestiones relacionadas con la ciudad plural y la ciudad del deporte. El día 16 el deporte, el día 17 ciudad plural, que son todas las políticas relacionadas con la diversidad sexual y afectiva y todo lo que tiene que ver con los colectivos LGTBI. Seguiremos el 18 con uno de los elementos fundamentales que dan cuerpo a los objetivos de la educación a lo largo de la vida, y especialmente también la oportunidad que supone que Santa Coloma sea ciudad universitaria, de acuerdo a este objetivo. El día 19 trabajamos todo lo que tiene que ver con la acción climática. Seguiremos el 22 con las cuestiones relacionadas con el urbanismo, cómo planificamos una ciudad que nos ayude a conseguir estos objetivos de desarrollo sostenible. Seguiremos el 25 con la implicación, como hace un momento decía Carlos, también de la iniciativa privada y de los sectores económicos de la ciudad, algo muy importante. Después con las políticas de solidaridad y cooperación, que estarían muy relacionadas con las alianzas a conseguir los objetivos más allá de nuestra ciudad, sino también a nivel global, y cómo desde el municipalismo tenemos un papel importante a través de la cooperación descentralizada, que nuestra ciudad hace ya tiempo que trabaja en esa lógica. Y luego hablaremos del concepto de la seguridad integral, ¿no? Ya que precisamente en esa retórica de la perversidad muchas veces se utiliza la seguridad como un factor precisamente para debilitar nuestro sistema democrático. Y no voy a entrar aquí en ello porque esto nos daría lugar a otra conferencia mucho más extensa de lo que hemos estado hablando de ODS, pero es un tema que creo que también debemos abordar desde una perspectiva de desarrollo sostenible. Acabaríamos con la parte, el 30, de mejora de la calidad democrática, y aquí también haciendo un esfuerzo en la línea de cómo mejoramos la participación, la transparencia, y el buen gobierno, y cerraríamos todos los debates, como he dicho al inicio de esta intervención de hoy, el día 4 a las 11 de la mañana con el Fórum del PAM. Toda esta información, evidentemente, que yo ahora he refrescado un poco, está en nuestra página web. Se puede participar, pues como hemos visto, a través de las vías telemáticas, consultando la web, a través de la encuesta que hemos diseñado de priorización de medidas y acciones, o bien incorporación de nuevas que no estén incorporadas en lo que serían los ítems cerrados de esta encuesta. Y pues nada, animar a todas las personas que nos han seguido y a las que no, pero que pueden hacerlo a través de la web o ver después en YouTube esta conferencia de hoy de Carlos y el debate que se ha generado con las diferentes preguntas, a sumarse a enriquecer este proceso de participación que una vez más hacemos, esta vez con el reto de los ODS, pero que para nosotros es fundamental dentro de la gestión pública y del modelo de ciudad, que también se apuntaba en la conclusión tercera de Carlos, la mayor participación de la ciudadanía, porque cuando cerramos el PAM, este es el contrato que firmamos con nuestros ciudadanos y ciudadanas, más allá de los programas electorales que nos llevan a ganar las elecciones. Es lo que para mí nos permite fortalecer el sistema democrático. Y es en base a ese contrato que después nosotros hacemos la rendición de cuentas. ¿Hemos cumplido? ¿No hemos cumplido? Lo que hemos cumplido, porque lo hemos cumplido, y lo que no hemos cumplido, ¿por qué no lo hemos cumplido? ¿No? Pues hemos tenido que hacer reprogramaciones y demás, ¿no? Y creo que es muy básico que seamos capaces para mejorar en la medida de lo posible esa acción pública y de servicio público que evidentemente tenemos la responsabilidad como corporación y como administración pública de hacer posible, pero que lo haremos mucho mejor si contamos precisamente con esa participación activa, ¿no? Y nada, muchísimas gracias, Carlos, por habernos ilustrado esta tarde y habernos ayudado a comprender un poco mejor
si cabe, todo lo que tiene que ver con la importante lógica de consecución de los ODS. También poniéndonos un apunte que creo que es clave, ¿no? Es decir, hemos puesto el 2030 como objetivo, pero vemos que nos iremos más allá, ¿no? Y no debemos sufrir la sensación de fracaso porque en el 2030 pues, no lo hayamos conseguido todo. Evidentemente, los ODS creo que no son los objetivos de desarrollo del milenio y eso juega a favor también de un mayor optimismo, porque creo que pese a las dificultades van a marcar de forma clara el futuro de la humanidad sin género de duda. Y evidentemente lo van a hacer los gobiernos locales, pero también van a inspirar si los gobiernos estatales y todos los niveles de gobernanza multinivel que existen, pero creo que es súper importante que sea la ciudadanía la que se los haga propios precisamente para exigir e implicarse en la consecución de los mismos, ¿no? Y esto creo que es motivo de esperanza también y de cierto optimismo, aunque ahora en medio de una crisis sanitaria tan devastadora, pues tengamos un poco los ánimos menos arriba que es lo habitual, ¿no? Pero muchísimas gracias por habernos ayudado esta tarde a aportar nuestro pequeño granito de arena a esta consecución de la agenda urbana y de los ODS. Y al resto de ciudadanos y ciudadanas que nos habéis seguido, pues gracias también por haber participado y os esperamos en el conjunto de los debates que vamos a llevar a cabo durante todo el mes de junio. Gracias. Nuria, no sé si me oyes. Estamos fuera ya de emisión. Ah, ¿estamos fuera ya? No lo sé. Igual sí, igual nos están sacando como más falsas. Bueno, pues, no, pues nada, no me ha dado tiempo a despedirme, pero en fin, gracias. Ha sido un placer compartir este ratito con vosotros. Veo que tenéis la agenda bastante cargada, la verdad que no esperaba que tuvierais tantas convocatorias como las que